Buenos días, jóvenes. Me da mucho gusto, de verdad, una emoción enorme estar rodeado de guardianes de la salud, de ángeles, porque esos son quienes estudian medicina, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas. Son eso ustedes, son personas que se convertirán en esperanza de vida para las y los poblanos, para las y los mexicanos. Y me da mucho gusto estar con ustedes en un programa que tiene una importancia mayúscula, el arranque en Puebla de 3 por mi salud. Y comentaba con el señor subsecretario Ramiro López Elizalde, al quien le damos la bienvenida. Gracias, Ramiro. Transmítele a nuestro secretario de Salud, a todos los representantes, a nuestro director de IMSS. Estuvimos esta semana que pasó con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y el tema de la salud, como bien lo comentó Gaby, la bonita Sánchez, primera secretaria del Deporte y la Juventud, como lo comentó también el secretario de Salud, el doctor Carlos. La prevención es fundamental. De hecho, gobernar es prevenir, es prever, y prever en todo sentido. Por eso cuando llegamos al gobierno el 14 de diciembre, lo primero que hicimos a 2 días fue visitar los albergues, porque sabemos que en enero, febrero, en diciembre, el Popocatépetl siempre nos da sustos y nos pone a correr. Entonces, prevenir. Sabemos que hay temporada de huracanes, hay que prevenir. Por eso no hemos tenido un solo deceso en huracanes, en incendios. Hemos tenido más de 400 incendios en Puebla y ninguno se ha salido de control. Pusimos a disposición helicópteros con la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, y pudimos reducir 65% menos de impacto en el bosque que año con año se quema. 65% este año con respecto al otro. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Todo. Porque la salud es un proceso sistémico, bioético. La bioética se enseña en la salud y yo la aprendí en el doctorado. Hicimos una tesis sobre bioética social, o sea, la bioética que nace en la medicina aplicada a la administración pública. Entonces, a mí me da mucho gusto, de verdad, que nuestra presidenta, que debo decirles, chavos, chicas, mujeres, nuestra presidenta es la primera mujer presidenta de México en 200 años de historia de nuestro país. La primera. ¿Cómo se sienten las mujeres? ¿No se sienten contentas, representadas? Porque las mujeres pueden ser todo, y pueden ser doctoras, enfermeras, presidentes de la República, todo. Así es que soñar en tener salud es el primer derecho humano. Cuando una autoridad, la presidenta, gobernadores, diputados, regidores, funcionarios públicos, servidores públicos, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, significa, en el artículo 1, fracción 4, cumplir y hacer cumplir los derechos sociales, las garantías. Eso significa, si leen el primer artículo de la Constitución de nuestro país. Toda autoridad, dice el artículo 1, tiene la obligación de promover, estimular, incentivar, apoyar, defender o denunciar cuando no se cumple un derecho. ¿Y cuál es el primer derecho humano que tenemos? El derecho a la vida, a vivir. Porque todos los subsecuentes derechos
Si no se tiene vida, no se pueden ejercer. Ningún otro. Entonces, lo que hacemos las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, de los poderes públicos, aquí está la diputada, los diputados, son preservar la vida. Pero en el concepto del humanismo de nuestra presidenta, la vida no solo significa que el ser humano, no el hombre, el ser humano ya no está en el centro del universo. Es la vida de todos los seres vivos, de los ecosistemas, del planeta. Ese es el humanismo mexicano. Por eso, el programa 3 por mi salud marca 3 conceptos básicos, elementales, para lograr que la vida tenga calidad de vida. Bebidas sin azúcar. Ojalá y fuera azúcar. Es sin edulcorantes. Yo en el Senado edité un libro, publiqué un libro, La pandemia de los edulcorantes, y me hablaron las empresas. El CEO de la empresa que vende refrescos y me dijo: oye, Armenta, senador, estás afectando la economía. Y me dijo: bájale 2 rayitas. Así, ¿eh? ¿Qué significa bájale 2 rayitas? Y yo dije: pues a mí me eligieron los poblanos y le voy a subir 2 rayitas, y lo publiqué en náhuatl, porque la mayoría de la población que sufre obesidad por las bebidas edulcoradas, que es una sustancia derivada del petróleo, es petroquímica, que se comen o que tomamos cada vez que ingerimos una bebida con edulcorante, destruye el sistema inmunológico. Hice una investigación al respecto. Entonces, las bebidas edulcoradas destruyen el sistema inmunológico. Cuando llegó el COVID, la gente no murió por el COVID, sino por nuestro sistema inmunológico destruido, por la obesidad que genera diabetes, hipertensión, cáncer. Esa es la verdad. Entonces hice el libro en náhuatl y lo anduve repartiendo en Puebla, en asambleas, en foros, los 6 años que fui senador. Y me vuelve a hablar el deseo de las empresas estas: oye, senador, ¿cómo es posible que estés destruyendo la economía de...? Le digo: no estamos destruyendo la economía, yo no estoy pensando en destruir tu economía. Cámbienle la fórmula o paguen más impuestos, les dije, porque al país le cuesta más de 150,000 millones de pesos atender la salud que representa la obesidad, las enfermedades de la obesidad. ¿Y quién paga esos 150,000 millones de pesos? La población. No lo pagan ustedes. O le cambian la fórmula o paguen más impuestos. Y bueno, pues fue un escándalo por haberme atrevido a decir eso en el Senado de la República. Entonces, a mí me da gusto de verdad que se prohíba el consumo de refrescos y de chatarra en las escuelas. Tenemos el artículo 24 de nuestra Constitución, que establece la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es, pues cada quien puede hacer lo que considere mientras no perjudique a otro, ¿verdad? Pero en la libertad de conciencia, una madre no le da a un hijo para que no llore en el biberón un refresco de cola, porque si no, imagínense lo que representa la libertad de conciencia. Ese tema es complejo, pero hay que actuar así. No es autoritarismo, es respeto a la vida. Es decir, primero es el bien de todos y después el bien privado. ¿Y cuál es el bien de todos? Si Puebla es el estado con mayor obesidad infantil, ¿qué tenemos que hacer? Proteger a los niños antes que el beneficio de una empresa. El gobierno está para proteger a los niños, a los jóvenes,
a los adultos mayores, a la población indígena. Proteger los empleos, sí, pero entonces un empresario socialmente responsable, un empresario inclusivo del desarrollo, cambia fórmulas y nos dan productos como los que aquí tenemos de la marca 5 de Mayo, que no tienen edulcorantes, que no tienen conservadores, que no buscan la destrucción del ser humano. Porque, fíjense, voy a decir algo, que sé que a lo mejor no va a gustar, pero los dueños del sistema financiero mundial son los dueños de las empresas armamentistas y son los dueños de las empresas farmacéuticas y son los dueños de las empresas refresqueras. No les va a gustar a algunos, pero no vine a darle gusto a ellos. Yo soy electo por el pueblo y trabajo para la población. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué está pasando? Llegó el presidente Andrés Manuel, llegó la doctora Claudia Sheinbaum, que es científica, y está poniendo orden. Porque a estas empresas no les importa la salud de la población, les importa vender, aunque la población se enferme. Y entre más enfermos hay, más consumo de medicamentos hay, es negocio. Es como entre más guerras hay, más armas se venden. ¿Quiénes se benefician de la venta de armas? Los que se dedican a la venta de armas. Y le echan la culpa al ejército, a la marina, a la sedena, a la guardia, de que hay un país con situaciones de inseguridad, cuando son los que alimentan con armamento a los grupos delictivos. Así es que hoy es muy importante este día. 3, por mi salud. Primero, evitar las bebidas azucaradas. Se consume, hicimos en el estudio, el libro está a disposición de ustedes, ojalá pasen, aquí está el QR, las 2 versiones, miren, la primera era un libro solo en español, cuando me dijeron, bájale 3 rayitas, entonces la hice en náhuatl, es el azul. Luego me volvió a hablar el CEO y me dijo, oye, bájale, estás afectándonos, y entonces se hizo una versión para mujeres. Y si me vuelven a decir, hago una versión en braille, y cada vez que me digan voy a hacer una versión distinta, porque no podemos estar a favor de quienes destruyen la salud de la población. Tenemos que estar a favor del bien público, de lo que beneficia a la población. Entonces, ese libro está a disposición de ustedes. Ahí describo cómo al día, Puebla, México, Chiapas son los estados que más consumen refresco en el país, y en las comunidades indígenas. En la mañana, antes de tomar un atole, un vaso de agua, los niños están consumiendo refresco. ¿Y eso de quién depende? De todos, de las familias, del padre, la madre, porque vino toda una campaña de publicidad para decir que la kilocaloría de una manzana es igual a una kilocaloría de un refresco de cola. Y bueno, pues ahí están los científicos que digan si es cierto. No es lo mismo, y no es lo mismo el edulcorante que el azúcar natural de una manzana al edulcorante que surge de un petroquímico, del petróleo. No es lo mismo el efecto que genera en el organismo. Así es que este es un tema fundamental. Segundo, sin comida chatarra. Le estaba comentando al subsecretario que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador creó el programa Sembrando Vida. Y dentro del programa de Sembrando Vida, cuidando los bosques, se hizo un trabajo para sembrar frutales. Nosotros estamos también en ello. Y limones, manzanas, duraznos, higos, peras, todo lo que se ocupa para la temporada hoy de los chiles en nogada. Pero como el árbol, cuando empieza a dar fruta, te da primero unos cuantos frutos, pero al año siguiente geométricamente va dando más producción. Hoy ya hay una producción elevada. Entonces estamos ayudando para que los productos, en lugar de que se vendan a granel, hoy se vendan procesados.
esto le quita la pérdida de la vida en anaquel. Pero con los productos vamos a crear un CITRA, ya en estos días, un centro de transformación, y lo que vamos a producir son productos alimenticios sanos, para que en lugar de consumir chatarra, pues se consuma fruta, con chilito, ensalado, como le gusta, como nos gusta. Todos hemos sido chavos y nos gusta disfrutar de un alimento rico, pero tenemos que cuidar la salud. Entonces, el otro tema de la comida sin chatarra es muy importante. Y el tercero, deporte. Y es el ejemplo, la salud, el ejercicio. No todos podemos ser campeones mundiales de box como Gaby, ¿verdad? O atletas de olimpiadas, pero podemos hacer ejercicio. Y el ejercicio, combatir el sedentarismo es fundamental. Y eso es lo que está promoviendo nuestra presidenta. Cuando hay amor, se cuida la vida. Por eso nuestro eje central es el amor a Puebla, no el amor a los intereses personales. Por eso no promovemos la milpa, el moche. Mejor compramos maquinaria para hacer carreteras y se puedan hacer más cosas. Así es que, y pensar en grande para nosotros significa que en lugar de tener una universidad de la salud, donde en Puebla tienen que venir jóvenes de Zoquitlán. ¿Saben dónde está Zoquitlán? En la Sierra Negra, donde hemos tenido a los municipios más pobres del país, donde la población es 70% y hay comunidades que 90% son hermanos indígenas, que para ellos venir a la ciudad de Puebla es económicamente imposible. Y ustedes lo saben, chavos. Ustedes lo saben porque llevan más de 20 años sacrificándose, esforzándose, dedicándose para llegar a donde están hoy. ¿Qué hay detrás de cada bata blanca y de cada pantalón blanco que portan hoy? Hay mucho sacrificio de ustedes y de sus padres. Muchas lágrimas. Así es que lo que hicimos nosotros es, este año, Zoquitlán, Universidad de la Salud, para todos nuestros hermanos de la Sierra Negra. Bueno, pero ¿qué hacemos? Porque hay otra zona. La Sierra Negra vive una zona que queremos impulsar y lo vamos a lograr. Pero hay otra zona, la Sierra, la interserrana, entre lo que ustedes conocen como Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo y Zacapuaxtla, Cuetzalan, Tenampulco. Esa zona también tiene pobreza por las condiciones. Ahí en Yoanáhuac vamos a iniciar cursos de la Universidad de la Salud este año, en Yoanáhuac, otra zona. Y en la Mixteca, que nuestros hermanos mixtecos hoy se la están viendo difícil por el racismo y por la actitud contra nuestros hermanos migrantes que tanto le han dado a México. La primera fuente de ingreso de nuestro país son las remesas. Y tenemos que darles un gran aplauso a todos ellos que han mantenido a nuestras comunidades, a nuestras familias. Todos tenemos un familiar, casi todos tenemos un familiar que vive en Estados Unidos, en Nueva York, New Jersey, Chicago, Houston, Las Vegas. Y en Izúcar de Matamoros y en Tepeji vamos a instalar en cada uno una universidad de la salud para descentralizar. Antes de eso había un pretexto para que no se abrieran universidades, y lo dijo el presidente Andrés Manuel y lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Todavía hay resistencias, que tiene que ver con que no les dan la clave, no sé cómo se llama. ¿El qué? El REBOE para que un joven… No, para que vaya a dar su servicio al área de salud, a la clínica, al hospital,
¿cómo le llaman? Internado y servicio social. Y él se lo comenté al secretario de Salud cuando nos vino a entregar la presidenta 2 nuevos hospitales en el Hospital de las Niñas, uno para cardiopatías y otro para cánceres, para atención a cánceres. 2 nuevos hospitales, 1,000 millones de pesos para nuestra presidenta. Vino a entregarlos. Y ahí platiqué con Alejandro Schwartz y con el secretario. Y les dije, oiga, ayúdennos, porque pregunté en la UAP con la rectora. Yo soy Lobo UAP. Y le dije, oiga, maestra, ¿por qué no dejan entrar a más jóvenes estudiantes a medicina? Rechazan a muchos. Y me dijo la rectora, pues es que no nos dan oportunidad de que nuestros alumnos ingresen su servicio social o su internado. ¿Cómo? Si los sábados, domingos y urgencias, en urgencias siempre hace falta médicos, enfermeras. ¿Cómo está eso? Pues no. Entonces le dije al secretario, le dije al director, el gobierno del estado, con los ahorros que tiene, porque no hay moches, no hay milpas, 1,000 para uno y 1,000 para el otro, podemos pagar ese costo, esa beca que se da, pero abran los hospitales. Y entonces el gobierno federal está diseñando el proyecto de hospital escuela. Ojo, hay que informarles a todos los funcionarios, porque apenas me dijeron que no es cierto, que no quieren que haya más jóvenes que estudien medicina en las clínicas, en los hospitales y en urgencias. Y yo les dije, ¿y todavía hay horario? Pues matutino, vespertino, diurno. ¿O a poco cuando uno se enferma uno establece la hora en la que le duele a uno el estómago o algo? Pues a la hora que tiene uno necesidad vas al hospital, a la hora que tienes una emergencia vas. No hay un horario burocrático para atender a un paciente. Entonces todo eso lo comentamos y a mí me dijeron sí. Y como a mí me dijeron que sí, nos fuimos y viene la universidad, además de estas 4 nuevas universidades, viene una universidad de la salud en Cuautlancingo, Cholula, San Andrés, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, área de la salud, acá en Puebla. O sea, vamos a tener 5 nuevas universidades de la salud. ¿Cuántos jóvenes sufren? ¿Cuál es la frustración de un chavo, de una chica que después de pasar 3 años de preescolar, 3 años de 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, le dicen en la universidad no? ¡Qué frustración! Y ese no significa que no tiene para pagar una escuela privada y para sus padres. Eso no queremos nosotros. Por eso, pedirte, director, secretario, subsecretario, ayúdanos, Ramiro, porque alguien dijo que todavía no estaba eso resuelto. Y creo que todavía hay algunos funcionarios del neoliberalismo incrustados en el poder que hay que sacudirlos, hay que fumigarlos, como si fueran, ¿qué? Aquí está, como si fuera dengue. Hay que fumigarlos para que no les cierren las puertas. Porque siempre hemos aprendido que el que dice que no se puede, no es porque nosotros no podamos. Chavos, chicas, que nadie les diga que no se puede. Porque quien les dice que no se puede, quien no puede es él, no ustedes. Ustedes pueden y por eso están aquí, estudiando, formándose, preparando. A mí también me decían que no podía ser gobernador. Y aquí estoy como gobernador del estado. Así es que hay que hacerlo y nosotros estamos haciendo nuestra parte. Yo estoy convencido que vamos a lograrlo. Me motivó mucho la reunión que tuvimos con nuestra presidenta la semana pasada por todo lo que se está haciendo. Viene la caravana la próxima semana de salud para entregar medicamentos. Vamos a trabajar las casas de salud. Por eso necesitamos enfermeras, necesitamos médicos, necesitamos técnicos en medicina. Vamos
a poner de primera las 1,500 casas de salud que tiene Puebla con telemedicina y paneles solares y conectividad para que ahí también se atiendan a las personas. Salvar una vida vale la pena cualquier presupuesto y lo estamos haciendo nosotros en el gobierno del estado. Por eso hay que apoyar a los jóvenes que quieren estudiar medicina, enfermería. No solamente porque yo sea hija de enfermera, porque soy hijo de enfermera, que a mí me conecta con la comunidad de salud de nuestro país. Así es que me da mucho gusto, jóvenes, con todo, a avanzar, a trabajar y a promover 3 por mi salud, sin bebidas azucaradas, aunque nos digan que le bajemos 2 rayitas. Cada vez que alguien que está dedicado a dañar la salud de la población, hay que subirle 3 rayitas para combatirlos. Sin comida chatarra y con mucho deporte. Muchas gracias, que tengan excelente mañana. Gobierno del Estado de Puebla.